Hoy es sábado 15 de abril de 2019. He preparado un micro que realmente, haciendo uso de mi derecho como ciudadano venezolano, atendiendo al artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde todo venezolano tiene derecho a expresarse libremente a través del medio que él considere pertinente. Vamos a hacer un análisis con relación a la economía venezolana, cuáles son sus alcances y realmente basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue modificada en el año 1999. Por otro lado, quiero dirigirme directamente a las Fuerzas Armadas en virtud de que el artículo 328 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son una institución esencialmente profesional, sin militancia política. Está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Entendiendo que las Fuerzas Armadas son o vienen a ser el equilibrio dentro de una conflictividad social, política y económica, es que quisiera apelar a la inteligencia militar, a la sensatez militar, y por eso he preparado este micro y vamos a analizarlo desde el punto de vista de la Constitución y de otras leyes que surgieron después de la Constitución. Vamos a ver cómo realmente esas leyes son contrarias a la Constitución y, por supuesto, las instituciones que se crearon y que ya estaban en marcha, pues están actuando en función a la ley y no en función a la Constitución. Vamos a ver el primer artículo, que es el 112. El 112 establece que el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de comercio y libertad de industria. Este artículo es clarísimo y en la práctica, desde hace muchos años, no se está cumpliendo. Vamos con otro artículo, que es el 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de libre competencia. Esto tampoco se está cumpliendo. En el mismo artículo se establece que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional. Tampoco se está cumpliendo. Vamos con el artículo 318. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. Tampoco se está cumpliendo. El 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios. Tampoco se está cumpliendo. En el mismo artículo se establece que el Ministerio responsable de las Finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. Tampoco se está cumpliendo. Recordemos además que el Banco Central está obligado a emitir indicadores sobre la inflación, el empleo, el Producto Interno Bruto, y desde hace varios años no emite ningún informe en ese sentido. También no está cumpliendo con la Constitución. El 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial. De manera pues que el Estado es el que está definiendo la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales, públicas y privadas. O sea que la Constitución reconoce el libre comercio, la libre empresa, la propiedad privada. Hasta ahora lo que hemos visto. El artículo 117 establece que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Realmente vemos cómo los bachaqueros están vendiendo productos sin ningún permiso sanitario, porque embolsan inclusive el azúcar y cualquier otro producto. El 91 de la Constitución dice que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales. Dice además ese artículo que debe tomar en cuenta como referencia el costo de la canasta básica. Ya sabemos cuánto es el salario mínimo y ahora se está planteando un aumento por parte del Ejecutivo y sabemos que eso va a disparar mucha más la inflación, o mejor dicho, la hiperinflación. Ya sabemos todo, por experiencia,
que los aumentos salariales no van a solucionar los problemas de la inflación y por el contrario, lo que debe es promover la producción nacional. Este conjunto de artículos que están en la Constitución, que están vigentes, no siento que el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional y los otros entes estén en línea con estos artículos. Por el contrario, vamos a analizar ahora por qué y realmente si las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado están ajustados a derecho. He dicho que luego salieron una cantidad de artículos que realmente apuntan a la destrucción prácticamente de los artículos de la Constitución. En el año 2004 comenzaron las expropiaciones en Venezuela. Entonces, el Ejecutivo Nacional, lejos de proteger y promover la industria privada, como lo dice la Constitución, comenzó con un plan de expropiaciones. Es todo entendido, comunicacional, ya eso está muy claro a los presidentes de la época. Y luego de eso se sucedieron una cantidad de leyes, como por ejemplo la ley de ilícitos cambiarios en el año 2008. Esta ley regulaba la entrega de divisas y establecía en el artículo 5 lo siguiente: las personas naturales y jurídicas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas por un monto superior a $10,000 están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa. Ya empezó un tema de regulación cuando antes teníamos realmente acceso a las divisas en cualquier banco y el monto que fuese. Y casualmente estábamos en un periodo para ese momento donde el barril de petróleo estaba por encima de los $100. O sea que no había ni siquiera necesidad de restringir los dólares. Pero sin embargo surgió esta ley de ilícitos cambiarios que después fue derogada, y eso lo vamos a ver más adelante, en el año 2018, el año pasado. Luego surgió la ley del poder popular. Esto tiene 5 leyes y esto fue promulgado y aprobado en Gaceta Oficial 6011 del 21 de diciembre de 2010. Llama la atención que la definición de una de estas leyes del poder popular establecía en el artículo 6º, el ordinal 12, lo siguiente: definía al modelo productivo socialista como un modelo de producción basado en la propiedad social, hasta ahí vamos bien, orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista. Ahí es donde entonces comienza o se continúa con un proceso de destrucción de la propiedad privada, porque incluso la división del trabajo, que fue un concepto muy discutido en el siglo XIX con Carlos Marx, que planteaba que la división de trabajo alienaba al trabajador, embrutecía al trabajador, y eso fue muy discutido por Max Weber, Emilio Durkheim, Joseph Proudhon, en fin, una cantidad de filósofos y de escritores y de historiadores que le discutían eso para aquella época, porque realmente un operario podía estar en una máquina alrededor de 14 y 18 horas trabajando y evidentemente embrutecía. Sin embargo, eso ha sido superado y hoy en día, por ejemplo, en un hospital, en una clínica o en un quirófano, están operando a una persona y ahí hay división del trabajo. Hay quien está pendiente del monitor, el anestesiólogo, el que hace la operación, el que sutura, el que hace los exámenes para ir monitoreando el estado del paciente. Todo eso es división del trabajo. Cada día se ha hecho mucho más especializado y gracias a eso pues se ha avanzado muchísimo en la ciencia. Entonces, este modelo popular pareciera que se está creando como para combatir la división del trabajo del modelo capitalista. Seguimos con, y esto fue aprobado por Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional para su momento, en el año 2010. Luego tenemos la ley del trabajo, que fue muy discutida por aquello de las prestaciones sociales, y resulta que en las prestaciones sociales en la ley se establecieron los 2 sistemas, el de retroactividad y el sistema que se había planteado de 5 días por cada mes hacia adelante, porque en cualquiera de los 2 casos beneficiaba al trabajador dependiendo del periodo o tiempo de antigüedad que tuviese. Y antes se decía que se iba a eliminar la retroactividad y esto tuvo que incorporarse porque en algunos momentos de su liquidación lo favorecía. Entonces, el punto clave con la ley del trabajo es que antes de la modificación
antes de mayo de 2012, se definía en el artículo 16 al tema de la empresa, que decía que era la unidad de producción de bienes y servicios con fines de lucro. Resulta que en la modificación de la ley del trabajo se elimina la palabra empresa y se sustituye por entidad de trabajo. Y se elimina la frase fines de lucro. Quedó eliminada. Vamos a ver cómo más adelante entonces aparece, entre comillas, el lucro para las empresas. También hay otro artículo en la ley del trabajo, la vigente, la nueva, que establece que el 319, que las entidades de trabajo, ya no dice empresa, tienen que poner al servicio de la comunidad el conocimiento de su proceso productivo como parte de formación integral para el desarrollo de la comunidad. Entonces aquí vemos que todo el know-how, las investigaciones, los años que le ha costado a las empresas para lograr la calidad de muchos de los productos que consumimos, eso tiene que ponerlo al servicio de la comunidad, ¿ok? Porque se supone que la comunidad a través de las comunas y de los proyectos que están planteando van a producir bienes y servicios y se basarían entonces en el conocimiento de estas empresas que han recorrido mucho trecho en materia de investigación. Hay una ley que yo creo que es la ley, bueno, la que casualmente bombardeó, por darle un término bélico que se pueda entender desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, bombardeó la Constitución, que fue la Ley de Precios Justos. Esta ley tiene dos artículos clave. Uno, el artículo 32, donde limitaba la ganancia en cada una de las fases de la cadena de producción y de comercialización, y la limitaba hasta el 30% de ganancia. Y el artículo 51, los precios que estableciera la SUNDE, que era la superintendencia que se creó para aplicar esta ley, establecía que toda persona que vendiese artículos por encima del precio regulado tendría prisión de 8 a 10 años. Esto en la práctica, pues ya lo sabemos todos que no se cumple. Pero lo peor del cuento es que surge la providencia, ¿ok? La providencia que establece lo siguiente. Esta providencia fue publicada el 7 de febrero de 2014 y el artículo 2 dice que la SUNDE define los costos y los gastos. Aquí me tengo que detener un poco porque el tema de los costos es toda erogación que hace una empresa para incorporarlo en el proceso de producción, tales como la materia prima, mano de obra directa y cualquier otro insumo que se requiera. Sin embargo, la SUNDE es la que decide, y lo dice la providencia, decide cuáles son los elementos de los costos asociados a la producción. Hay algunos que no aceptan, y lo dice expresamente la providencia, como por ejemplo el desecho de materia prima. El desecho es parte de la naturaleza de la producción. ¿Por qué? Porque cuando está arrancando la producción, la maquinaria, siempre hay una parte que es probatoria hasta que logra afinar la producción, y ese desecho sería parte de los costos, pero no lo toma en cuenta la SUNDE. Y la otra parte importante es que del total de costos que aprueba la SUNDE, acepta hasta el 12,5% de los gastos. Los gastos no están asociados a la producción directamente, pero los gastos son necesarios para la operatividad del negocio, del comercio, de la fábrica y de cualquier centro de producción. Pues acepta hasta el 12,5%. ¿Qué pasa en conclusión? Bueno, que lo que no es reconocido por la vía de costos ni por la vía de gasto es absorbido por el 30% de la ganancia. Esto quiere decir que las empresas o van al punto de equilibrio y mayormente van a pérdida. Eso es lo que yo digo, que esta ley está en contra de la Constitución, así como las leyes anteriores que hemos leído, y por estar en contra de la Constitución son leyes que son nulas de toda nulidad. En consecuencia, los organismos que hacen cumplir esta ley, incluyendo la Guardia Nacional, pues están fuera de la Constitución. Entonces vamos a continuar con otros artículos y otras leyes que, bueno, también apuntan a lo mismo. Esta ley de costos y precios justos, posteriormente, en el año 2010, se mantuvo durante casi 4 años, ¿ok? Y ya el daño estaba hecho, ya muchas empresas habían cerrado, otras, bueno, se fueron a otro tipo de negocio,
¿ok? Porque luego sale una ley de precios acordados en el año 2017. Esta ley de precios acordados, por supuesto que es un saludo a la bandera, porque determinan algunos rubros y entonces esos rubros no se consiguen en el mercado, pero se consiguen en manos de los bachaqueros. Esta ley de costos y precios justos fue aprobada por Nicolás Maduro, presidente, y la de precios acordados en 2017 fue aprobado por Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay otro decreto ley que es el de antimonopolio. Este tiene fecha de 26 de noviembre de 2014. Define en el artículo 2 lo siguiente: letra A, libertad económica. Hace referencia a la libertad económica, como lo hemos hablado en relación a la Constitución. Dice que es el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones. Y el artículo 3 dice que son sujetos de aplicación de este decreto con rango y valor fuerza de ley las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro. Entonces, esta ley antimonopolio, que menciona al fin de lucro, que había sido eliminado en la ley del trabajo y que lo vemos en la ley de costos y precios justos y también en la de regulación de precios, pues no tiene fin de lucro, porque realmente ya perdieron el fin de lucro, ¿ok? Ya eso está clarísimo en cuanto a los porcentajes y los conceptos que acepta como costos y gastos. Aprobado por Nicolás Maduro Moros, presidente. Esto ha traído como consecuencia dentro de la economía venezolana dos temas bien gruesos. Uno, la ley de los CLAP, que es una ley que viene a paliar, entre comillas, la alimentación del venezolano. Esta ley de los CLAP fue aprobada el 29 de enero de 2018 y dice que los CLAP, que son el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que realmente hasta ahora no ha producido nada, podrá desarrollar actividades socioproductivas para generar alimentos y productos de consumo directo. Entonces, aquí vemos que estos productos le llega solamente a una parte muy pequeña de la población, y realmente, dicho sea de paso, una población realmente muy pobre, y tiene que tener carnet de la patria, y entonces, bueno, ya lo hace discriminatorio, ¿no? Por otro lado, dice que en la práctica no producen y solo comercializa un sector afecto al gobierno. Es discriminatorio, aprobado por Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay otro elemento importante que ha venido sucediéndose durante los últimos años, son los aumentos de salario. Ya por experiencia, sin necesidad de saber economía, toda persona sabe que el aumento de salario genera una mayor inflación. ¿Por qué? Porque estos aumentos salariales, el comercio y la industria y las empresas le trasladan eso al precio del producto, buscándole la vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque o tienen que reducir personal, amén de que hay o existe una inamovilidad, y esto encarece las liquidaciones de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas tienen que pagar triple o cuádruple para negociar la salida de trabajadores que realmente no tienen la capacidad o que están saboteando el proceso, en fin, cualquier razón para salir de la compañía, ¿no? Entonces, si no hay producción nacional, evidentemente se justifican las importaciones, que el monopolio lo tiene el Estado, ¿ok? Y como anteriormente habíamos mencionado el decreto antimonopolio, podemos decir lo siguiente: el Estado es el que importa, no sé, el 70-75% de los productos, y se convierte entonces en un monopolio. Por otro lado, las empresas de producción nacional, como el cemento, la cabilla, las empresas de Sidor, PDVSA, Corpoelec, las empresas de las hidro, las empresas del agua, están en manos del Estado. Entonces ahí tenemos realmente un monopolio muy claro, y realmente el monopolio quien lo tiene es el Estado, ¿no? Por lo antes visto, existe una violación de la Constitución y en consecuencia una guerra económica. La guerra económica, como ya lo hemos visto, entonces está entre la Constitución, que no se cumple, y es lo que está pidiendo el pueblo, es lo que pide la oposición, que se cumpla con la Constitución. Lejos de esto, se crearon estas leyes que acabamos de leer,
y van en contra de la Constitución. Entonces yo digo lo siguiente: el artículo 350 se activó solo, no hace falta que nadie lo convoque. ¿Por qué? Bueno, porque dice lo siguiente: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana y a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación, como la acabamos de ver, o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Entonces también estas leyes contrarían a la Constitución. Entonces, por eso yo quiero cerrar este capítulo haciéndole la pregunta a las Fuerzas Armadas, sobre todo la Guardia Nacional, que reprime al pueblo cuando hay protestas de todo tipo, el agua, la luz, y ya sabemos, le podemos dedicar otro capítulo más adelante al tema de los recursos humanos en la política, que realmente no está siendo optimizada en función a las personas que realmente tengan o tienen la capacidad para ello. Eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces la pregunta de las Fuerzas Armadas es la siguiente: ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Buscar un equilibrio entre el gobierno y la oposición por reclamos que son legítimamente planteados, y como lo hemos dicho aquí con las leyes y la Constitución, que sabemos que estas leyes están en contra de la Constitución. Entonces la pregunta es: ¿las Fuerzas Armadas están con la Constitución o están con estas leyes? Si están con estas leyes, evidentemente hay que reprimir al pueblo, porque son leyes castigadoras, leyes restrictivas y leyes que realmente no le agregan valor al país, ni tampoco tiene el país ni paz, ni tampoco tendrá progreso. Entonces con esto cierro este capítulo.